¿Qué tal mis queridos amigos de primer año de secundaria? Bienvenidos a nuestra tercera clase del curso de Educación Cívica. El día de hoy vamos a aprender acerca de las normas para poder llevar una buena convivencia. Pero antes de empezar, déjame preguntarte, ¿cuál fue la primera norma que aprendiste? ¿Aún la cumples? Y si es así, ¿por qué? Entonces, sería bueno preguntarnos exactamente qué son las normas. Pues bien, las normas son reglas que nos guían en nuestra vida personal y social. Nos indican prácticamente nuestra forma de actuar o nuestra forma también en la que no deberíamos de actuar para cumplir de esta manera con nuestros deberes. Asimismo, también nos permite respetar los derechos de los demás o exigir que se lleguen a respetar nuestros derechos. Pero estas normas también se aplican en diferentes situaciones. Como verás en pantalla, tenemos dos tipos de espacios, los espacios privados y los espacios públicos. Por ejemplo, dentro de los espacios privados, como suele ser nuestra casa, tanto padres como hijos deben guardarse respeto mutuo y mantener el diálogo para lograr el bienestar familiar. ¿Y qué hay de los espacios públicos? Pues bien, en estos espacios, como suelen ser por ejemplo los parques, los cines, centros comerciales o entre otros, el diálogo y el respeto de los derechos de los demás y la tolerancia nos van a permitir disfrutar de un ambiente democrático. Entonces, ¿cuál viene a ser el origen de las normas? Primero recordemos de que existen reglas de comportamiento desde la antigüedad. Y es que la capacidad de poder respetar las normas es propia del ser humano. Por ejemplo, los animales no seguían en base a normas, ¿verdad? Ellos seguían en base a un instinto. En cambio, las personas, además de instintos, tenemos cultura. Y este concepto de cultura es muy complejo. Por lo tanto, podemos decir entonces de que la cultura es el modo en el que una sociedad o grupo humano hace las cosas. Y por ese mismo modo de vida, lógicamente se requieren de algunas leyes, algunas normas o algunos parámetros para poder llevar la vida de la mejor manera. Como podrás observar justamente en la imagen, lo que tenemos ahí es un fragmento del Código Hammurabi, una de las primeras normas que se establecieron dentro de nuestra historia como sociedad. Hablemos un poco entonces ahora acerca de las funciones de las normas. Recordemos de que las normas son mandatos que señalan la conducta deseable e indican la forma adecuada de actuar en ciertas circunstancias de nuestra vida, cuya finalidad, por supuesto, es la de favorecer la convivencia. Entonces, podemos decir de que las normas contribuyen a la organización de las relaciones sociales y al respeto de los derechos de las demás personas. Asimismo, las normas tienen que llegar a ser pactadas conscientemente y aceptadas libremente por todos. Si esto no es así, entonces su cumplimiento prácticamente será limitado. Conversemos un poquito entonces acerca de las normas y las sanciones. Y es que una de las características de las normas es que están sujetas o asociadas con las sanciones, es decir, con ciertos castigos si es que éstas no se cumplen. Por ejemplo, imaginémonos un partido de fútbol en el cual un jugador quizás golpea o termina hiriendo a otro de sus compañeros. ¿Cuál va a ser la sanción ejecutada por el árbitro? Así es, efectivamente la que estás viendo en pantalla. ¿O qué hay, por ejemplo, de un conductor que se ha excedido el límite de velocidad o está incumpliendo con las normas de tránsito? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Así es, muy posiblemente una papeleta. De no ser claro, también otro tipo de sanción. Entonces, las normas se rigen prácticamente por este cumplimiento. Y si es que no se cumplen, entonces se deberá de afrontar algún tipo de sanción. Hablemos un poco entonces ahora acerca de los tipos de normas, y es que se pueden identificar diferentes tipos de normas. Por ejemplo, los usos y costumbres. Estas son prácticamente las normas que se refieren a prácticas comunes en un contexto o un entorno específico. Tenemos aquí, por ejemplo, la forma de vestir, la forma de comunicarse, la forma de saludo, entre otros. Después también tenemos a las normas religiosas. Estas son las que se toman como referencia de los preceptos divinos establecidos en los libros sagrados. Luego tenemos también a las normas morales. Estas son las que se establecen conductas que una sociedad considera buenas, aunque esta apreciación se puede variar. Después tenemos a las normas éticas, que son las que buscan determinar el bien y el mal de una manera universal, pero sobre todo permanente.
Luego tenemos a las normas técnicas. Estas son las que se deben de seguir para poder obtener un objetivo práctico determinado. Y por último, tenemos a las normas jurídicas o también conocidas como leyes. Estas son las que prácticamente requieren la intervención de una autoridad pública para poder hacer que se respeten o para exigir alguna compensación si es que éstas no se llegan a cumplir. Entonces, hasta aquí, mi querido amigo de primer año de secundaria, hemos finalizado nuestra clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana para seguir aprendiendo una nueva lección. Hasta pronto.